Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor a santos. Dios te bendiga, bienvenido un día más a Logos Devocionales Tiempo con Dios, este espacio en el que juntos estudiamos la palabra de Dios, en el que juntos aprendemos más del mensaje de Dios para nuestro diario vivir. El día de hoy tenemos un tema importante, el cual es los dos Adanes, basándonos en Romanos 5, 12 al 21. Y dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se escuchan un ruido bastante fuerte, es un león que tenemos aquí en la ciudad de Orizaba. Si algún día gustan venir a visitar esta gran ciudad, serán bien recibidos y pues mándennos un mensaje, nos gustaría mucho poderles saludar. Así que si se preguntan qué es ese sonido tan fuerte y hermoso al mismo tiempo, es un león. Pues bueno, en esta cita bíblica, amados hermanos, vamos a analizar 3 puntos importantes acerca de nuestra naturaleza, pero como seres humanos, ¿ok? La Escritura nos inicia mencionando acerca del pecado original, y es que en el versículo 12 dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Quiere decir, amados hermanos, precisamente que tú y yo nacemos con una condición pecaminosa. Ahora, esta es la pregunta que nos hemos planteado desde la introducción. ¿El hombre nace siendo bueno y el mundo lo corrompe? ¿O el hombre desde su origen es malo? Y la Biblia nos contesta: somos malos por naturaleza, corrompida. El pecado de Adán, el primer ser humano, como muchos lo conocemos, el padre de todos, humanamente hablando, pecó, falló, le falló al Señor. ¿Y cuál fue el pecado que cometió Adán? ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia a Dios, que el corazón del hombre quiso ser igual a Dios. Ese es el pecado original. Por ahí hemos escuchado comentarios de otras personas diciendo que el pecado original fue que el hombre le robó a Dios el diezmo y cosas que la Biblia no dice, ¿ok? Eso no lo apoyamos aquí en Logos Devocionales, la Biblia no lo apoya, la Biblia es clara. El pecado de Adán fue la desobediencia a Dios. Y ese pecado que viene en la naturaleza de Adán, que se sembró tristemente en la naturaleza de Abraham, llega hasta nuestras vidas. Tú y yo, como seres humanos, como herederos de Adán, también somos pecadores. Ese pecado nos es impuesto por naturaleza. Ese es el pecado original. Dice el versículo 13, antes que hubiera la ley, ya había pecado en el mundo. Antes de que Dios pusiera las reglas aquí en el mundo, ya había entrado la maldad. Y aunque el pecado no se tome en cuenta cuando no hay ley. Si alguna vez has leído los libros de las Crónicas de Narnia, en El sobrino del mago, déjame hacerte un pequeño spoiler. Cuando C.S. Lewis escribe que Aslan crea Narnia, Aslan canta y este canto va creando todas las cosas. Y cuando termina de crear todo, resulta que Jadis, la bruja blanca, entra en Narnia. Y el mismo Aslan lo dice: recién el mundo ha sido creado, las reglas no han sido puestas y la maldad ha entrado en mi mundo.
Bueno, antes de que Dios impusiera leyes para dirigirnos y guiarnos, el pecado ya se había enseñoreado de la raza humana. Ese es el pecado por el cual tú y yo nacemos con maldad. Ahora, ese pecado se va transmitiendo de generación en generación. Todos nacemos con ese pecado, con esta maldad. Y es que, amados hermanos, nosotros podemos pensar, bueno, es que no es justo. Yo no pequé como pecó Adán. Yo no tengo la culpa de lo que Adán hizo. Eso es injusto. Dios sería injusto de castigarme por un pecado que yo no cometí. Pero a ver, amados hermanos, si nos vamos a las doctrinas, la justicia de Dios demanda que tú y yo, por pecar en nuestro diario vivir, seamos condenados a la muerte eterna. Sin embargo, Dios nos da misericordia. Y esta misericordia es la que mandó a Jesucristo para salvarnos a ti y a mí. Y es de lo que habla de los versos 18 al 21. De los versos 15 al 17, que es la gracia que recibimos en Cristo. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos, dice la Biblia, murieron. Pero el don de Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y es bien de muchos. Quiere decir que Dios, siendo misericordioso, nos dio el medio para que tú y yo fuésemos perdonados. Y el punto aquí es este. ¿Por qué el tema es los dos Adanes? Porque en Adán entró la maldad, pero en Jesucristo entra la redención. En Jesucristo tú y yo somos perdonados, justificados, redimidos. Amados hermanos, sin el Señor Jesucristo no estaríamos acá. Y tú puedes decir, bueno, yo ya sé eso, ¿de qué me sirve saberlo una vez más? Bueno, nos sirve saberlo porque el apóstol Pablo trae una hilación. Y en este momento nos está diciendo, tú, ser humano, eres insuficiente sin Cristo. Tú, ser humano, eres insuficiente sin la obra redentora de Jesucristo. Y eso nos lleva a los últimos versículos del 18 al 21, los cuales nos dicen, así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible que el acto de una sola persona, la vida de una persona, sea suficiente para salvar a miles de millones? A millones de millones, mejor dicho. La razón es simple, y es que ese único hombre, Jesucristo, vale más que todos los seres humanos que hemos pisado este planeta. Jesucristo fue perfecto, sin pecado. Tú puedes decir, pero es que yo no he matado a nadie. Yo no robo. Sí, pero ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos pecado en nuestro corazón? Amados hermanos, debemos ser conscientes de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esta naturaleza nos aleja de Dios. Ahora, ¿a qué nos lleva este pensamiento bíblico? A entender esto, a ser conscientes de esto. Somos pecadores por naturaleza. Tú y yo, lejos de Dios, vamos a estar pecando constantemente. Vamos a estar pecando constantemente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, corrompida, pero al final nuestra naturaleza. Y tú puedes decir, pero es que eso es injusto. Bueno, ¿quieres la justicia de Dios? La justicia de Dios demanda que seamos echados al infierno. La justicia de Dios demanda que el pecado se paga con una vida. En un libro de Frank Peretti llamado La Casa, él escribe de esta manera: la paga del pecado es un cadáver, y no cualquier cadáver, es tu cadáver. Precisamente, esa es la paga del pecado, la muerte, nuestra muerte. Pero Dios, tan bueno y misericordioso, nos mandó al Cordero para sustituir nuestra vida por la de Él. Ese ser perfecto nos libra a nosotros de la muerte. Finalmente, la Biblia nos dice en el verso 21, y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos justos? Sí, pero no por nosotros. Muchos dicen, somos reyes y sacerdotes, merecemos todo. No, somos reyes y sacerdotes por Jesucristo. Somos justos por Jesucristo. Todo lo que somos es por Él. Esa debe ser nuestra forma de vivir, esa debe ser nuestra forma de pensar, esa debe ser nuestra forma de vida. Padres, enseñen esto a sus hijos. Hijos, apliquemos esto, prediquémoslo con el ejemplo, prediquémoslo en los púlpitos. Que esta sea nuestra forma de vivir a partir de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Siempre quiero conocer.